Buenas tardes, hoy es martes 13 de octubre del 2020 y vamos a realizar la sesión 108 del curso El alma, la cualidad de la vida. Es un estudio semanal del libro del mismo título, recopilatorio de las enseñanzas de Alice Bailey y el maestro tibetano sobre el tema específico del alma. Lo presentamos en diapositivas en el mismo orden correlativo que figura en el texto del libro. Como de costumbre, tenemos los 42 nombres de la conciencia. Os podéis mirar alguno y cuando llegue el momento de los descansos para hacer las preguntas, podéis formular alguna pregunta. Continuamos. Aquí finalizó la sesión número 107. Dice 3. Nuestro deber consiste en aprender a entrar correctamente en contacto con la jerarquía, por intermedio de nuestras propias almas, y empleando correctamente la gran invocación como almas y responder conscientemente y ser sensibles a los efectos resultantes. Para este estudiante es un correcto contacto con la jerarquía a través de un uso consciente de energías, en este caso las energías mantrámicas, las energías de invocación. Por tanto, lo que pide, dice nuestro deber, consiste en aprender a entrar correctamente en contacto con la jerarquía planetaria, por intermedio de nuestras propias almas. Ya sabéis que a través de la personalidad, a través de la mente concreta, no estableceremos contacto fidedigno con la propia jerarquía planetaria. Sí que caeremos en la red de los espejismos, de las ilusiones y de las falsas presentaciones de la verdad, a lo que desgraciadamente en las últimas décadas se está tan acostumbrado. Pero la vía de contacto con la jerarquía es la meditación y sobre todo el vivir y actuar como almas en el plano físico, todos los días de nuestra vida y todas las horas del día. Continuamos. Dice el principio constructor de formas. Ciertas premisas básicas de la sabiduría eterna son, primero, el alma es el principio constructor de formas que produce atracción y cohesión. Segundo, esta alma es un aspecto o tipo de energía que se diferencia de la materia misma. Primero, el alma es el principio constructor de formas que produce atracción y cohesión. Es el principio constructor de formas por la sencilla razón de que representa el mundo de las causas. El cuerpo causal, el cuerpo crístico, ahí está la causa, por lo tanto, todas las formas van a emanar de ese contenido. Contenido que se ha ido atesorando vida tras vida durante infinidad de encarnaciones y que precisamente nos ha puesto en la tesitura de reconocernos como tales, como almas en encarnación. Dice, esta alma es un aspecto o tipo de energía que se diferencia de la materia misma. No es exactamente la materia. La materia sería la parte más densificada, la parte más sustanciada. Esta es la parte, de momento para nosotros, más sublime, más metafísica, pero cuando abordemos más profundamente el estudio esotérico, el estudio de la conciencia, nos daremos cuenta que no es así tampoco. Por lo tanto, el alma es el principio constructor de formas que produce atracción y cohesión. Ya sabemos que el rayo, por definición, que define el aspecto conciencia, el alma, es el segundo rayo de amor-sabiduría, porque es el rayo que el logo solar está trabajando en este su segundo sistema, independientemente de que seamos almas de tercero, de quinto, de sexto o de primero. Continuamos. 3. El átomo ha sido reconocido como una unidad de energía, pero hasta ahora no ha sido aislada la energía que impele a los átomos hacia conglomerados que denominamos organismos y formas. Los místicos del mundo científico lo percibirán y en la próxima generación trabajarán para demostrarlo. Este tipo de energía, la del aspecto constructor de formas de la manifestación, origina todo trabajo mágico, y esta energía, en los diferentes reinos de la naturaleza,
produce forma, figura, especie, clase, tipo y las diferenciaciones que marcan y distinguen los millares de formas a través de las cuales la vida misma se manifiesta. Nos dice que este principio de cohesión, este principio que caracteriza la conciencia, al alma, acaba moviendo a todas las partículas, a los átomos, para constituir una forma determinada, porque detrás de esa acción energética de movimiento hay un propósito definido. Ese propósito definido como almas obedece a la remanifestación del arquetipo que internamente percibimos. No olvidemos que nosotros nos llamamos almas, pero en el fondo somos mónadas, somos chispas divinas. Lo que sucede es que eso todavía está muy lejano para que uno mismo lo pueda reconocer en su diario vivir. Hay que saturarse de la presencia del alma, hay que transmutar completamente, transformar y transfigurar el tema de la personalidad, los tres mundos de la personalidad, hacerlos completamente insensibles al mundo de los sentidos y solamente con la intención de que perciban lo que viene de la fuente superior, la fuente del alma. Si es así, vamos a entender qué significa mejor esto. Vuelvo a releer. Dice, el átomo ha sido reconocido, esto está escrito en los años 20 o 30 del siglo pasado, como una unidad de energía, pero hasta ahora no ha sido aislada la energía que impele a los átomos hacia conglomerados que denominamos organismos y formas. Estos los estudios estos que se han hecho de física con el acelerador de partículas y la búsqueda de la partícula, lo que sería el bosón de Higgs, la partícula de Dios, a través de las cuales toda la materia ha sido generada. Esotéricamente se le llamaría eso, si fuese así, lo que sería el pit lunar. El día que podamos invocarlo vía meditación, vía uso de mantras, evidentemente tendremos en nuestras manos la potestad de conformar la materia a nuestro antojo. Hoy por hoy todavía no hemos llegado a eso. Utilizamos materia y elaboramos artefactos, construimos casas, carreteras, autopistas, pero hemos sido capaces todavía de vía invocación invocar a esos elementales, a esos seres que están dentro de las partículas subatómicas y hacerlas que a través de nuestro pensamiento acaben conformando poco a poco una forma definida. Hacemos algo parecido, pero no es exactamente esto. Dice, este tipo de energía, la del aspecto constructor de formas de la manifestación, origina todo trabajo mágico, y esta energía en los diferentes reinos de la naturaleza produce forma, figura, especie y clase. Se dice esotéricamente que somos cada uno de los reinos de la naturaleza una fórmula matemática, y cada ser humano es una forma matemática o un algoritmo, como también se suele decir. Lo importante es que llegue el día, cuando lleguemos a determinada evolución, que sepamos desentrañar qué significa eso. Dice, la cualidad de la energía produce cantidad de formas. La luz es la causa de que aparezcan en la conciencia de la raza las heterogéneas figuras que pueden asumir los conglomerados de átomos. Esto nos llevaría a pensar en algo muy importante. Nosotros entendemos la figura humana como la que conocemos en el planeta Tierra, pero imaginaos por un momento que en otra parte del cosmos o de la misma galaxia donde nos encontramos haya formas de aspecto humanoide bastante diferentes. Será debido al grado de su utilización y de concentración que esas conciencias son capaces de destilar. Creo que esto más o menos lo percibimos. La cualidad de la energía produce la cantidad de formas. Hay que matizar algo muy importante relativo a la historia del planeta y también al rayo que caracteriza a este planeta, el tercer rayo. Es actividad inteligente, adaptabilidad. Por lo tanto, la construcción de formas, de multitud de formas, es necesaria para establecer un triaje natural, una selección natural. Si no fuese así, estaríamos todavía en una etapa de evolución muy limitada. Y afortunadamente no es así. Sabemos que nos queda muchísimo camino por recorrer, pero al mismo tiempo en la vida diaria nos damos cuenta que esta energía de tercer nos obliga continuamente a generar algo nuevo. Y el generar algo nuevo es una forma de pulir la propia materia.
que en el fondo no es ni más ni menos que la proyección de este pensamiento, de ese arquetipo que está encerrado en nuestra conciencia y que a través de nuestro pensamiento lo acabamos convirtiendo en algo objetivo y tangible. La cualidad de la energía produce la cantidad de formas. Esto es hierba, parecen tréboles en el suelo, y es curioso porque el texto coincide con la imagen en tanto la multiplicidad de formas. Pero en el fondo todo, ¿para qué? Pues para que surjan estas preciosas flores que al abrirse delante del sol, lo que están haciendo, como nosotros en el plano físico, como almas encarnadas, estamos irradiando lo que recibimos. Continuamos. 4. Este tipo de energía, que produce figuras, formas y organismos coherentes en todos los reinos, no es el principio vida. El principio vida, dice el tibetano, no será reconocido ni descubierto hasta que el alma o principio que otorga cualidad, el constructor de las formas, sea a su vez estudiado, reconocido e investigado. Volvemos a leerlo, ¿eh? Este tipo de energías que produce las figuras, las formas y los organismos coherentes, bueno, me imagino que sabemos por un poco de nociones de biología cómo se generó la vida en la Tierra, ¿no? Sabemos esto, ¿no? Una concentración de gases determinados hizo que precisamente una diferencia de energética hubiera una serie de corrientes eléctricas fortísimas y a través de las cosas se generó una reacción en cadena generándose aminoácidos y estos aminoácidos crearon las células, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello parece ser dentro de un gran baño, de una gran sopa, de un gran océano, y de allí salió absolutamente todo lo que entendemos como este propósito que manifiesta el alma a través de las formas coherentes aptas para la evolución. Claro, simplificando mucho, nosotros seguramente que el patrón de nuestro vehículo físico salió de allí. Y es interesante ver la historia de la geológica y biológica de la Tierra, porque tal vez nos pueda servir para conocernos un poquito más. Claro, este principio vida es lo que está detrás de ese aspecto de la cualidad. Todavía no somos capaces de conocer ese propósito. Hay una necesidad de manifestarse. Toda la creación debe responder al unísono al Padre, que en este caso es el Logos. Claro, el reino humano está más preparado siempre y cuando el reino humano comprenda que es un reino que es precisamente el referente para el reino animal, el vegetal y el mineral. Todavía en amplia escala la raza humana no lo considera así. Así que este principio vida no va a ser reconocido ni descubierto hasta que el alma o principio que otorga cualidad. Entonces, este principio que otorga cualidad al constructor de las formas sea a su vez estudiado, reconocido e investigado. Trabajando el aspecto cualidad, que es lo que generalmente los que estudiamos este tipo de obras esotéricas más o menos hemos percibido, tendremos la oportunidad de contactar poco a poco vía intuición, vía inspiración, con esa parte mucho más elevada que no tiene que ver con la forma y que no se puede tampoco estudiar desde el punto de vista de la mente concreta, sino vía intuición. Ha de venir la revelación. Por eso nos llevaría a preguntarnos por qué, no en todas las zonas de la Tierra sucede, pero por qué la Tierra tiene un manto verde en todo el planeta, o casi todo. ¿Por qué lo tiene? Incluso en los desiertos hay pequeños puntos donde hay algo verde. ¿Por qué? Eso nos deberíamos de preguntar. Y es el color del rayo del logos del planeta Tierra. El tercero. Como ya sabéis, somos, no diremos una sucursal de Saturno, pero tenemos más de Saturno. Quinto, esto será posible cuando el hombre más consciente se haga cargo de su herencia divina y al trabajar como alma y controlar su mecanismo físico, etérico, emocional y mental, puede trabajar de forma consciente en armonía con el alma de todas las cosas. Esto es más o menos lo que tantas veces hemos dicho. Somos un pequeño engranaje, cada uno de nosotros, y debemos acompasar nuestro ritmo, nuestro giro, al ritmo de la gran rueda. En la medida en que nosotros nos reconozcamos como integrantes de un gran grupo, es decir, manifestándonos como almas, obviamente vamos a entender lo que significa toda la creación. Y cuando esto acontezca,
la naturaleza no va a tener ningún secreto para nosotros. Y probablemente ya no cometeremos el pecado de separatividad, de acabar con la naturaleza porque la entendemos como competitiva. Cuando el ser humano entiende que los bosques son un obstáculo, tal y como están manifestados, para el aumento de sus riquezas y procede a destruir bosques, no tiene en cuenta que esos bosques son seres vivos, los árboles, aunque a veces cueste creer que algunos aquí en nuestro país lo entiendan eso bien, pero es que vamos contra el reino animal, vamos contra el reino vegetal, contra el reino mineral y por extensión contra el reino humano, porque gracias al reino vegetal podemos tener unas condiciones de vida saludables en el planeta Tierra. Y a nivel espiritual, el contacto con la naturaleza nos despierta y sobre todo eso forma la parte, la semilla de lo que es la conciencia de grupo. Esto no se suele ver así. Tenemos una constancia muy clara de lo que es el espíritu de rebaño a través de las manadas de animales domesticados al servicio del ser humano. Ya pueden ser ovejas, caballos, vacas, pero no olvidemos que los vegetales también se juntan. Por lo tanto, por afinidades, si habéis ido por los montes, sabéis que hay pequeñas colonias de una especie, de otra especie, de otra especie, de otra especie. Es una forma de responder a ese arquetipo, pero con la cualidad específica que ese subgrupo aporta. ¿Continuamos? Dice, lo antedicho podrá alcanzarse únicamente cuando la raza, la humanidad, capte la hipótesis mencionada y la reconozca como posibilidad y trate de demostrar o refutar la realidad del factor alma, que reside tras su estructura o cuerpo de manifestación. No se nos ocurra buscar el alma dentro de la cabeza en el sentido literal del término. Empecemos por acentuar que para hablar del alma debemos tener una clara percepción de lo que son los 5 sentidos, del papel que desempeña la mente concreta, manifiesta en la meditación esotérica. La meditación que a través de la expresión de las cualidades superiores nos permite contactar con el alma, no de forma inmediata ni tampoco para satisfacer la curiosidad o la vanidad personal, sino como acto de servicio al grupo. Si en nuestra conciencia anida este anhelo de servicio al grupo, no nos debemos preocupar en absoluto. Tarde o temprano entenderemos lo que significa. Igual que esta flor que hay aquí, que es muy común en el monte, creo que es el diente de león, está ahí, este color amarillo maravilloso, esta cantidad de pétalos que nos están diciendo que nosotros podemos irradiar igual y que evidentemente como esta planta nos marchitaremos, pero nuestras semillas, es decir, los átomos permanentes en nuestro caso, los humanos, estarán prestos para que cuando lleguen las condiciones volvamos a encarnar. Es muy curioso que no creamos en Occidente de manera clara, manifiesta, el tema de la reencarnación y no obstante nos maravillemos del efecto que hace la primavera. La primavera en el hemisferio norte, que es el tema. Esto es un tema que hay que tener en cuenta que en ese momento, en el otoño, está el otro proceso. De ahí que a veces hablemos primavera-otoño, porque esas son las dos fases de la vida que deberíamos recordar profundamente. Y sobre todo prepararnos para el periodo del invierno, para el pralaya, para la muerte. Es decir, alojarnos de la manifestación física para recapitular y cuando llegue el momento y estén las condiciones dadas, volver a germinar en la tierra. La realidad del factor alma que reside tras su estructura o cuerpo de manifestación. Hay que decir que si pudiéramos ver a los demás, a la gente que tanto queremos y que también nos llevamos, como tienen el aura, por ejemplo, o que se les ve alrededor suyo, o cómo se movilizan colores, energías, cuando mantienen una conversación, a lo mejor, la idea de belleza cambiaba un poco, no digo más. ¿Continuamos? Venga, pronto vienen las preguntas. Dice, todos los grandes científicos y trabajadores en el reino de la naturaleza objetiva han trabajado como almas y los más sorprendentes desarrollos en el reino de la física y de la química, como en otros sectores del conocimiento humano, tuvieron lugar cuando el trabajador en determinado campo se ha abocado con fe a formular alguna hipótesis,
e investigar y acelerar su trabajo etapa tras etapa hasta entrar en contacto con un aspecto de la verdad aún no formulado por el hombre. Bueno, pues el discípulo tiene que hacer exactamente lo mismo, seguir el famoso método socrático de preguntas y respuestas, la famosa escalera de caracol, y vamos subiendo, y cuando descubramos algo que sea inferior a lo que hemos descubierto, lo rechazamos. Cuando algo todavía no queda resuelto, nos quedamos ahí, investigamos, profundizamos, es decir, meditamos. A fin de cuentas, la investigación es meditación también, lo que pasa es que no le ponemos ese nombre, y poco a poco vamos a ver hacia dónde nos conduce el descubrimiento científico. Es ni más ni menos que la manifestación de las cualidades del alma. Lo que sucede que la ciencia no lo dice así. Bueno, pues porque no está todavía configurada con una mente abierta. Es una mente de quinto rayo bastante cristalizada y bastante dogmática. Lo que se puede descubrir con el microscopio, y ha refutado fulanito, menganito y el otro y el otro y el otro, eso es ciencia. Lo demás a veces no tiene ni el nombre de conjetura, ¿no? Todos los grandes científicos y trabajadores en el reino de la naturaleza objetiva han trabajado como almas. Lo importante es que nosotros hagamos lo mismo. Las siguientes eran las preguntas. Dice luego, habiendo penetrado en un nuevo reino del pensamiento, toma, mediante su intuición, el conocimiento descubierto allí y lo formula de tal manera que por medio de la teoría, del principio, del experimento y de aparatos mecánicos, es decir, maquinaria muy sofisticada, se convierte en propiedad del grupo y a su debido tiempo es comprendido y utilizado por el mundo. Pero en su génesis, en su origen, ha sido trabajo místico, es decir, de dedicación de cuerpo y alma, es decir, de toda la personalidad y todo lo que uno supone que es el alma, al objetivo de que de descubrir algo que uno intuye que es muy útil para el grupo. Pero en su génesis ha sido trabajo místico basado en la intuición mística. La intuición mística es lo mismo que la otra intuición. Lo que sucede que aplicada aquí al mundo científico se puede traducir por esa perseverancia, por esa visión interna que no se ha podido demostrar, pero que obliga al científico a pasarse horas o años detrás de una fórmula, detrás de un experimento, hasta que al final aquello que un día le pareció ver, lo haya podido objetivar. Y cuando esto sucede, ha cumplido con una parte del propósito que tenía encomendado. Si no, acordaos de las vidas de los científicos a los cuales se les ha dado el premio Nobel. Por ejemplo, este año se ha dado unas mujeres en el tema de física, porque descubrieron nada más y nada menos que esa parte del logos de la galaxia que está preparada para que en un momento determinado fagocite toda la galaxia, es decir, la contraparte, la parte oscura, el agujero negro. En el fondo es lo mismo que el agujero blanco, que es la manifestación. Lo que sucede que nosotros, por definición y por escasa evolución todavía, solamente vemos una parte, no vemos la globalidad, y nuestra conciencia no la puede soportar todavía. Eso es tan sencillo como aceptar la muerte y la vida, es decir, lo que es la vida física, la vida encarnada y la vida desencarnada cuando llegue el momento. Son dos aspectos de lo mismo. Estamos en Libra todavía, por lo tanto no hay problema. Y la imagen esta de arriba, son del mismo Prado de Francia, donde se hicieron las fotos hace meses, pues nos habla de diversidad. Decimos, no, vamos a hacer una selección y que predominen las flores blancas aquí y las amarillas allá. No se debe de hacer eso. Porque precisamente los humanos hemos aprendido de la naturaleza a actuar libremente y además reivindicando el derecho a equivocarnos. Ha sido cuando el ser humano se asentó en grupos, en ciudades o en megaciudades como nos pasa en estos tiempos, cuando hemos perdido este sentido interno de orientación. Porque vivir así de forma multidiversa es sentido interno de orientación. Aislarnos de los demás es un auténtico fracaso. Bien, preparad preguntas que vienen ahora. Preguntas, reflexiones, venga todas, ¿eh? No todas a la vez, claro. ¿No? ¿No queréis preguntar? Venga, ¿No? va, siempre igual. A ver. Eso que hemos leído lo último, en realidad, bueno, está hablando del grupo, ¿no? Y de Con cómo otro todos nombre, estamos, con otro nombre, claro. y en realidad como todos estamos interconectados, ¿no? Pues
formamos como una especie de trama etérica, ¿no? Somos Por una trama donde etérica. circulan las ideas, ¿no es cierto? Todo, ahí circula todo, todo, O todo. sea, que alguien medita, vamos a ver, o tiene una vida más contemplativa, puede estar más cerca de la mente superior, descarga Ujú, una idea ujú. y entonces esta idea, a través de los diferentes grupos, Ujú. ¿qué hacen? Analizarla, la meditan y así es como Mm, llega a mentes que están preparadas para llevarlas a bueno, cabo. ¿Cómo es? mira, para los científicos hay un grupo dentro del sector del nuevo grupo de servidores del mundo, de esos iniciados, discípulos de la jerarquía, la mayoría de todos prácticamente. Hay unas líneas, hay 10 grupos simiente, uno de ellos los investigadores. Hay muchísimo para investigar, pero el quinto rayo, en este caso, da para muchísimo. Y aquí el quinto rayo, lo que se suele hacer es que hay un grupo de discípulos, de almas avanzadas, que tienen en mente el bien de la humanidad, que a través del trabajo que hacen, una parte de la jerarquía y aparte de los arates, de los que tienen aquellos una cuarta iniciación, evidentemente su vida es una vida contemplativa. Entonces esa vida contemplativa lo que hace es analizar y apostar por una línea de servicio, de escanciar un determinado tipo de energías que acorde a las energías del momento son las propicias para dar a la humanidad aquellos descubrimientos que necesita para evolucionar. A ver, si hacemos un poco de historia, pues evidentemente en el siglo XIX ya había empezado antes. De hecho, el anhelo de comunicarse ha existido siempre, por supuesto, porque los humanos somos así. Y se utilizaron, ya sabéis, palomas mensajeras, se utilizaron señales de humo, se utilizaron los tambores para comunicar, pero bueno, llega el momento, incluso luces, juegos de luces, y esto es muy importante porque aquí en la península ibérica, en España, en la época del Califato de Córdoba, desde el Reino de León, por la zona de León, llegaban en unas 4 o 5 horas los mensajes a la capital del Califato, a Córdoba, y utilizando espejitos y cada cierta distancia había una torre de vigía que lo transmitía. Esto que nos parece tan llamativo, pues también se ha utilizado y se ha utilizado hasta hace bien poco y seguramente se utiliza todavía en la marina, en lo que es el mundo del mar. ¿Por qué? Pues porque es un método infalible, es como poner un faro en un acantilado y decir a los barcos, a través de ver la luz, se ve y no se ve la luz, a través de la dualidad, que hay ahí un peligro, una orientación, no te acerques. Entonces, ¿qué nos pasó en el siglo XIX? Pues que en el siglo XVIII se habían habido grandes descubrimientos, como la máquina de vapor, por ejemplo, el motor de vapor, y en el siglo XIX, pues esto se perfecciona, ferrocarriles, barcos, etcétera, etcétera. Y hay un anhelo muy grande de comunicar rápidamente, mira por dónde, la electricidad, a través de los tendidos, sobre todo acompañando las vías férreas, ¿os acordáis de las películas? Sí, Transmitían lo que era el telégrafo. A ver, aquellas máquinas que hoy nos parecen, dice, madre de Dios bendito. Pues bueno, llegaba la información. Pero claro, aquello no era suficiente. Y se acabaron al final un grupo de almas avanzadas proyectando en científicos como por ejemplo Nikola Tesla, porque es el gran desconocido y fue el único iniciado que había. Graham Bell pues hizo su trabajo, pero prácticamente las patentes parece ser que son del otro, el invento es del otro. Y acabó también manifestándose nada menos que la luz eléctrica. Y a ver, hoy nos parece algo como muy conocido, pero hay que decir que la luz eléctrica, el alumbrado eléctrico, fue una de las manifestaciones más claras de era de acuario que hemos tenido. Y evidentemente la radio, el poder oír la voz de otros, que aquí en España, por ejemplo, a lo mejor no se sabe, pero por ejemplo en Australia, muchísimas zonas de Australia durante muchísimas décadas no tuvieron los poblados no tenían un profesor, tenían un equipo de radio y desde una central que estaba a miles de kilómetros, que es un continente entero, se les transmitían las clases a los niños. Y fijaos que esa gente pues pudo llegar a la universidad asistiendo a clases que eran por radio, sin ver al profesor, había un tutor allí y nada más. Es decir, fijaos para qué ha servido la radio, para qué cosas más maravillosas. La ya, televisión y ahora pues gracias a esta pandemia
parece que hemos redescubierto que tenemos un medio, es decir, Internet, es decir, la videoconferencia, las clases online, que son una bendición del cielo. Pues sí. Venga, De la Gloria. comunicación. Exacto. Gloria, Milagros, Encarni. ¿No? Jesús, Dime. si decimos principio que otorga cualidad, estamos hablando del alma también, ¿verdad? Claro. El El ser alma siempre es la cualidad. Por eso está en medio. Lo que es la forma, ya sabemos lo que es, ¿no? Uh-huh. El propósito sería ni más ni menos el aspecto vida, hacia el cual nos encaminamos. Lo que sucede que como somos una emanación de lo superior, en el camino de retorno, partimos de lo concreto, de la mente concreta, que pesa, separa y divide porque tiene el referente de las 5 puertas, de lo que es las 5 ventanas de los sentidos, nos aportan información. Pero es cuando uno renuncia o pondera de forma justa esos 5 sentidos y los trabaja con la mente, pero al mismo tiempo busca algo más, poco a poco, esa función ha creado, pues mira, ha permitido, que el tercer ojo se abra, que la intuición se abra. Si se despierta la intuición, entonces sí que nos reconocemos como esa energía de cohesión por excelencia, el aspecto cualidad. Por eso el título del recopilatorio es El alma, que es la cualidad de la vida con mayúsculas, y la vida también con minúsculas. Es decir, el aspecto arquetípico, macrocósmico, y el microcósmico, que es el único que tenemos referencia. Pero claro, cuando uno ve todo el planeta Tierra y ve que todos obedece a un principio de sincronicidad y de interrelación maravilloso, es decir, es un tejido perfectamente tejido, es decir, entrelazado unos hilos con los otros. Esto lo han descubierto los físicos, lo han descubierto los químicos, lo han descubierto los que miran las estrellas, los astrónomos, todos los científicos, y lo han descubierto muchísimos filósofos desde la antigüedad. Casi todos los de la antigüedad hablaban de lo mismo. A ver, hay principios muy interesantes, pero por ejemplo, cuando uno observa detenidamente, y esto es lo que se enseña en las clases internas, observa a tu alrededor, porque ahí está todo lo que necesitas para en esta encarnación eclosionar. ¿Qué quiere decir? Pues romper el cascarón ese de la mente concreta que te mantiene en el nivel que te mantiene, y descubrir que fuera de esa caverna, es decir, lo que hemos hablado muchas veces, a fin de cuentas, el mito de la caverna, que es salir del cascarón, salir del huevo, romperla. ¿Por qué? Porque la aportación es, la visión del mundo es miope. Ahora bien, si rompemos esa puerta y salimos al mundo exterior, que nos va a hablar de interconexión, de operatividad total unos con otros, conciencia interdependiente, ahí realmente la realidad es otra. Ahí ya nos sustenta ese aspecto cualidad. Todo obedece a un plan. Y eso desde la perspectiva concreta no. Somos una trama etérica en carne, y sí es cierto, somos una trama etérica perfectamente tejida por infinidad de actividades angélicas, y sobre todo de un pensamiento sostenido por muchísimos millones de seres humanos durante toda la evolución. ¿Alguna pregunta más y continuamos? ¿No? Sí, el contacto correcto con la jerarquía, que hemos dicho que es por intermedio del alma, pero esto ¿se hace poco a poco o hasta que el alma no está manifestada totalmente? A ver. No sé. Imaginemos en una vida, esto es bien fácil de determinar, vamos a ver. Si en esta encarnación no te ha costado nada acercarte al estudio esotérico, a la meditación esotérica y a la búsqueda interior mediante preguntas, buscando el trasfondo, lo metafísico, lo más allá de la... A fin de cuentas, metafísico significa más allá de lo físico, ¿no? Es decir, aquello que se intuye, pero que no es lo denso que conocemos todos. Porque, por ejemplo, tenemos un tratado a lo mejor de esotérico, de astrología, maravilloso. Vale, perfecto. El tratado ese no nos va a hacer ni mejores ni peores personas. Lo único que nos va a dar es una base de información que, si realmente hemos conectado con el alma, vamos a ver si realmente eso es así o no es así. Claro, nosotros nos sustentamos todo
en los conocimientos librescos, más bien conocimientos, no información. Si esta información no se trabaja, no se sustancia, no hay una base, y esa base cuando se pone en práctica y se le adoba con mucha capacidad de cohesión, es decir, de amor, energía del amor, que no es cuánto te quiero ni nada por el estilo, sino trabajar el aspecto oculto, eso que va creando la red, la trama, donde realmente esa energía se manifiesta. Aquí hemos cometido errores fundamentales desde la época de la Revolución Francesa. La famosa revolución del inicio de Acuario. Hemos cometido el error de imponer una idea, pero en realidad hay que tener que esta idea, estos ideales, no todo el mundo está preparado para ello. Hay que utilizar la educación para que la ciudadanía saque dentro de sí esas tendencias que tiene. Y ahí veremos que a lo mejor hay un sector de la población que eso de ayudar al prójimo y sentirse como una hermandad le importa bien poco. ¿Por qué? Pues porque está en una fase de evolución que quieren acumular y quieren competir con los demás. Cuando, por ejemplo, los que llevamos tiempo meditando en el tema nos damos cuenta que no es lo más idóneo, pero hay que partir de la base que somos múltiples y diversos y de diferentes niveles evolutivos. ¿Por qué? Porque nos hemos individualizado en diferentes momentos de la evolución. Aquí en la Tierra, los que vienen de la cadena lunar o entraron, por ejemplo, en la quinta subraza, la raza Atlante, que provenían del primer sistema solar, lo que se denomina, a mi modo de ver, mal llamado raza judía o judíos, que es un nombre que afecta a la humanidad con mente concreta, pues tienen un nivel definido. Pero luego tenemos a esos grandes niños del planeta, que son miles y miles de millones, que básicamente siguen el instinto, siguen los principios de la raza Lemur. Claro, ¿qué hacemos? Aceptarlo y seguir apostando por la educación. La educación en todo el mundo es cara, pero el analfabetismo y la incultura es mucho más cara, mucho más. Es decir, hay gente que se queja de que por qué tiene que estudiar si quiere ser mecánico, por ejemplo, de coches. Hay gente que tiene una capacidad innata para trabajar lo concreto. Es que si no tienes un mínimo de estudio superior, no vas a entender el mundo en el que vives. Y hoy más que nunca se está viendo. Hoy que todo se hace por teléfono, todo telemático, con cita previa, hay gente que sufre una barbaridad porque le llegan papeles del ayuntamiento o del gobierno que no acaba de entender. Y para hacer una gestión que antes iba ya una cola a las dependencias de estas de la Seguridad Social o del INEN o a un banco, eso ya no te lo permiten por ahora. Claro, te tienes que reinventar. Y aquellos que no aprendieron, por ejemplo, informática, el acceso al mundo de la computación o manejar un ordenador, lo tienen muy mal para, por ejemplo, pedir una cita o sacar un documento de Internet que les beneficiaría en este caso. Fijaos para lo que sirve la educación. No para acumular datos como nos han dicho, porque eso es falso. Porque en Internet hay información para dar y vender que nunca vamos a digerir. No obstante, el sentido crítico sí que te lo da la educación. Y eso es lo que nos debe de interesar. El sentido crítico nada más. Lo demás es bastante secundario. ¿Continuamos? Venga, continuamos. Bueno. Dice el propósito de la vida egoica. 1. El ego, en su propio plano y en pequeña escala, repite la acción del logos. El ego, en su propio plano y pequeña escala, repite la acción del logos. Se manifiesta, ¿verdad? A través de una forma. Nosotros nos manifestamos a través de una forma, ¿verdad que sí? Bien, continúo. Construye ciertas formas con determinado fin. Cuerpo físico, etérico, emocional y mental. Hay que decir una cosa, que la repito siempre que se da la ocasión. El cuerpo físico, para el esoterismo, no tiene ninguna utilidad, ¿eh? No es considerado como tal. Es el etérico. Lo que pasa es que, claro, nosotros sabemos muy bien que si el vehículo etérico no funciona bien, obviamente el cuerpo físico tampoco lo va a hacer, pero que tengamos en cuenta que para estudiar el cuerpo físico ya está la ciencia positiva, la medicina alópata, que lo hace a su manera, la medicina oriental lo hace de otra manera, pero en el fondo todas hay que entender que buscan lo mejor para el paciente. Unos de una manera y otros de otra. Con el tiempo veremos que las enfermedades son manifestaciones egoicas, aunque nos parezca lo contrario. Dice, construye ciertas formas con determinado fin, reúne cierto material y aspira a cierta consumación.
que será la resultante del material reunido, vibrando a cierto ritmo, regido en determinada vida por ciertas reglas y persiguiendo un objetivo determinado, no todos los objetivos posibles. Bien, imaginemos por un momento que podemos acceder al momento en que hace, pues bueno, tengamos la edad que tengamos, imaginémonos un tiempo antes de encarnar, pues estamos reunidos arriba, ángeles del karma, nosotros como almas y quien tenga que estar, y se decide la siguiente encarnación porque ya toca. ¿De qué materiales dispone uno? Pues mira, de un átomo simiente, de un átomo simiente permanente etérico, otro emocional y otro mental concreto. Con ese material, con esos 3 filtros, va a pasar la hueste angélica de Pitris y nos va a continuar. Es decir, habéis visto las películas documentales que sale el tema de la crisálida, ¿no? El famoso gusanito de seda que en un momento determinado entra en un profundo silencio, vamos a hablar así, y se envuelve de una sustancia, de un tejido de seda, ¿no? Al final lo rompe y resulta que sale con las alas volando, ¿no? Pues imaginaos por un momento que cada uno de estos capullitos encierra una parte de ese propósito. Los 3 van juntos, no se pueden separar. Y al frente de los cuales está esa entidad que va a encarnar en esos cuerpos, esos vehículos. Seleccionamos a los padres porque hay un karma, seleccionamos la vida, cómo nos va a acontecer de forma genérica y muy especialmente la forma en que nos vamos a marchar, con enfermedades o como sea. Por lo tanto, no nos quejemos de lo que viene en la vida. Y con esta aventura se da el toque de salida, empieza el proceso de creación de vehículos y adelante. Encarnas en las condiciones de vidas genéricas que tú has escogido. Y a partir de ahí iniciamos un proceso. ¿Qué sucede en todo esto? Pues que lo más probable que tardemos muchísimo tiempo, muchas décadas, en darnos cuenta que todavía no hemos descubierto, o pudiera darse el caso que llegara el momento de marchar y a lo mejor el último momento, en el momento del tránsito saliendo del cuerpo, diga cara uno, me cachendenas, pero si me parece que me he equivocado, si esto era más sencillo de lo que yo pensé. O también se puede dar la circunstancia de que no te formules ninguna pregunta de tipo trascendente en tu vida. Hay gente que presume de no formularse nada, de no cuestionarse nada. ¿Por qué? Dicen que viven con más tranquilidad. Bueno, yo lo vamos a dejarlo ahí. ¿Qué hace el Logos? Selecciona una parte del territorio, del cosmos, te toca aquí, por la relación con otras estrellas, empieza a meditar, empieza a concentrarse y forma automática el gran Mahadeva empieza a construir el aspecto físico. Y así sucesivamente, donde él, llegado un momento, se va a manifestar. ¿Cómo tiene él constancia de que ha llegado a un punto de evolución? Pues obviamente a través del 4.º reino. Cuando el 4.º reino ha entrado una porción de él, es decir, cada uno de sus miembros, en el reino, en el 5.º reino, el reino de las almas liberadas o el aspecto conciencia, el aspecto cualidad, la jerarquía. No olvidemos que nosotros, por mucho que nos llamemos estudiantes de esoterismo, para Shambhala, para Sanat Kumara no contamos. Contaremos el día que pasemos la 3.ª y la 4.ª iniciación. Ya se nos tendrá en cuenta. Mientras tanto, no. ¿Lo vemos o no lo vemos? Por lo tanto, si no rompemos esquemas en nuestra vida, es decir, no salimos de lo cotidiano y empezamos a investigar, a hacer algo diferente a lo que han hecho los demás, que no se va a ser nuevo porque hay gente de otras partes del mundo que lo han hecho, no pensamos de manera diferente, no nos pondremos cara a cara en su debido tiempo con el alma. Continúo. Cada personalidad es respecto al ego lo que el sistema solar para el logos, la forma, el aspecto forma. Constituye su campo de manifestación y el medio por el cual obtiene un objetivo demostrable. Claro, partimos de la base de que nosotros no sabemos qué nos planteamos antes de encarnar. Por mucho que hablemos, no deja de ser vana palabrería, porque yo personalmente no lo sé. Yo no sé qué me propuse. Dices, bueno, ¿y por qué has encarnado esta familia? Pues porque seguramente decimos, era la que me correspondía. Yo con los años he descubierto cosas que no he contado, que tal vez algún día me atreva y las escriba o las publique o las diga abiertamente, ¿no? El por qué en esta familia y no en otra. Pero bueno, es asunto ya mío, ¿no? Ahora bien, nos damos cuenta que ese periodo que se necesita para manifestarse
depende de la evolución de cada uno y de la oportunidad karmática. No es lo mismo encarnar en un país donde las circunstancias medioambientales son duras, donde no hay ni para comer, por ejemplo, con lo cual quiere decir que como alma tienes un karma específico, que encarnar en una familia donde todo sobra y precisamente a lo mejor lo que faltan son ciertos valores humanos. Es decir, esto depende. No olvidemos que si no nos ha faltado un plato en la mesa a lo largo de esta encarnación, es porque tenemos una relación con la materia más correcta de aquellos otros que eso no lo han tenido. Luego hay gente que tiene un karma maravilloso, pero tiene que vivir la prueba precisamente de la pobreza, porque hay que desapegarse de algo, eso es normal, son pruebas del camino y hay que vivirlas. Adquisición de la abnegada devoción para satisfacer las necesidades de los que dependen de uno, o la transmutación del deseo por la meditación practicada en el sendero. En la medida que nos apliquemos esta orientación, que vivamos para los demás de conciencia acuariana, cumpliremos con ese propósito de esotérico que dice que a quienes piden les será dado, para que puedan dar nuevamente. Condición sine qua non. Lo que se te da no es para ti, es para los demás. Esto es como el ejemplo que pone Aníbal, me parece, en la sabiduría antigua, que habla de que un maestro, no sé en qué capítulo es, un Mahatma puede materializar comida a lo mejor para 200 personas, siempre y cuando no coma, porque no es para él. Imaginaos por un momento que llegásemos a estado de conciencia. No olvidemos que ese estado de conciencia pasa por una fase previa. Olvidarte totalmente que has sido humano. Por lo tanto, hambre no vamos a tener en el sentido literal del término, es una conciencia diferente a la nuestra. Si eso no existe, esa facultad ¿para quién es? Para los demás, no para nosotros. Por lo tanto, no vamos a desear los frutos de esa facultad, para nada. Lo que pasa es que desde la perspectiva humana ya decimos, sí, yo haría esto y haría lo otro. Y habría que pensar, ojo, porque si uno, por ejemplo, tuviera el don de la clarividencia y pudiera ver que la semana que viene en la lotería sale el número tal y se lo dijera a alguien que no está preparado, se desencadenaría un karma que le afectaría al propio vidente. No sabemos si la venida de un dinero llovido del cielo, no ganado con el sudor de la frente, como se dice, a través de un trabajo digno, no sabemos qué consecuencias puede traer. Aparentemente y de forma material a esa persona o esas personas les puede ir bien, pero a nivel interno, a nivel moral, seguro que no. Lo vemos. Aquello de no dar margaritas a quienes tenían cualidades para apreciarlas. Continuamos adelante. Dice, cada alma debe de descubrirlo por sí misma. Lo que trate de inculcarles es que existe cierto peligro incidental a este mismo factor. Por ejemplo, si al adquirir la capacidad mental de meditar, el estudiante no alcanza lo que vino a adquirir cuando encarnó, el resultado no constituirá un beneficio, sino un desarrollo desigual de la momentánea pérdida de tiempo. A ver, ¿cómo sabemos qué propósito vinimos a cumplir o qué capacidad deberíamos desarrollar? Yo no lo sé. Yo personalmente tengo que decir que no lo sé. Ahora bien, también digo, a la misma apostillo a continuación, que prefiero estar cada día activo y si un día la intuición me lo revela, prefiero que sea trabajando, con grupos, estudiando, dando clases, etcétera, etcétera. Pero que me lo dé mientras estoy viendo una película o estoy tomándome una cerveza en un bar, una cafetería, etcétera, etcétera, o un café, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo preferiría estar en el escenario, ¿no? Y morir con las botas puestas, no sé si me explico. Al pie del cañón, en acto de servicio. Que eso es muy importante. Cada alma debe descubrirlo por sí misma. Y la imagen que está aquí, no os digo lo que es, porque supongo que lo que sabéis, porque tiene mucho que ver con el texto de la diapositiva. Imagino que sí que sabéis lo que es, ¿no? Luego, después de grabación, me lo preguntáis. Continuamos. Si no satisface los deseos del ego, del alma, sino que desperdicia la oportunidad, sufre grandemente y en la siguiente vida necesitará un escenario similar, un estímulo más fuerte y un círculo infranqueable más estrecho, hasta cumplir la voluntad de su alma. Fijaos lo que nos va a decir, lo que nos va a pasar, ¿eh?
¿Qué significa sufrir grandemente? ¿Significa no tener trabajo, no tener dinero? ¿O tener trabajo y tener dinero y a veces mucho y tener una profundísima insatisfacción personal? Uno no sabe qué hacer, pero no se encuentra bien. Y es que el alma le está llamando continuamente. Por ahí no, por aquí, por ahí no, por aquí, por ahí no, por aquí. Lo vemos porque repetimos experiencia. Pero fijaos otra vez el campo, qué maravilloso. Encontrémonos en este campo, en este tapiz verde tan precioso. Porque estamos repitiendo experiencia. En algunos aspectos yo reconozco personalmente que repito experiencia. Y bueno, las condiciones han sido los que han sido, el círculo infranqueable, tal vez más estrecho, hasta que al final cumpla la voluntad del alma. Por lo tanto, cuando uno descubre la voluntad del alma, se debe de encaminar directamente a la misma. Y creo que vienen las preguntas ahora. Ah, pues no venían. Mira. Dice, el alma no tiene un destino individual, sino que está sumergida en el uno. El alma no tiene destino universal o individual, sino que está sumergida en el uno. Su destino es el del grupo y el del todo. Su deseo es la elaboración del gran plan y su voluntad, la glorificación del Logos encarnado. Qué maravilla, ¿eh? Yo os he puesto una flor lila y otra flor amarilla, ¿eh? Madre, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Su destino es el del grupo y el del todo, la glorificación del Logos encarnado. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído en páginas, en diapositivas anteriores, ¿de qué nos hablaba? De que el alma representa ¿qué? El aspecto cualidad, ¿verdad? Pues si representa el aspecto cualidad, hay que tener en cuenta que nosotros que queremos hacer, ayudar al Logos, hay un momento en el sendero, que lo percibe cada uno de una forma, pero generalmente se coincide en ello, que uno entiende o percibe el problema del Logos planetario, de nuestro Logos, de nuestro Padre, de este ser que se manifiesta a través de este globo denominado planeta Tierra. Cuando esto acontece, uno visualiza un día el planeta y ve que este planeta es como un corazón, como un ojo, y que se siente perfectamente identificado con él, hay que decir que ya no hay ni un día de duda, ni un segundo de duda de que uno ha venido aquí precisamente para ayudar a este ser, que es el Padre, que en el fondo, lo que queremos hacer es acercarnos a la mónada, ¿eh? Una forma de explicarlo, el anhelo. Lo que pasa es que tenemos al referente del lugar donde estamos manifestándonos. Lo vemos, ¿no? Dice, los seres humanos son propensos a preocuparse principalmente de sus relaciones grupales superiores, de su retorno al hogar del Padre y de la tendencia a elevarse y apartarse del mundo fenoménico. Se preocupan principalmente de hallar el centro dentro del aspecto forma, lo que llamamos alma, y habiéndolo hallado, trabajan por llegar a conocerse con esa alma y así encontrar la paz. Bueno, es unas frases muy interesantes. Sería cuestión de que cada uno de nosotros reflexionáramos y pudiéramos decir si realmente coincide o no coincide. Creo que no me equivoco si digo que un poco coincide con la percepción que cada uno de nosotros tenemos en este momento. ¿Y por qué apartarnos del mundo fenoménico? Porque el mundo del astral, de esa otra realidad paralela, no es el mundo más idóneo para contactar con el alma. No obstante, hay que decir que vamos a pasar por la puerta y por el camino del mundo fenoménico. Por lo tanto, se exigirá de nosotros que separemos muy bien lo que es la paja del grano, lo que realmente importa de lo que no importa. Porque con el grano podremos germinar y hacer germinar los campos. Con la paja tenemos otra función muy diferente, es alimentar el sustrato o alimentar los animales. Me explico, ¿no? Por tanto, entendamos que esa cualidad debe ser puesta en actividad y sobre todo aplicada a uno mismo. De ahí que tengamos la tendencia a veces un poco maximalista de alejarnos de todo lo que sea acuoso, todo lo que sea supuestamente emocional, y no nos damos cuenta de que la ligazón emocional es necesaria para acceder precisamente a la conciencia manásica. Si no hay una perfecta orientación emocional, la mente como tal no funciona, ¿eh? Yo digo lo que he podido visitar, lo que he podido comprobar, ¿eh? ¿Seguimos adelante?
Dice, se preocupan principalmente de hallar el centro dentro del aspecto forma, lo que llamamos alma. Y cuando lo hallan, trabajan por llegar a conocerse con esa alma y así encontrar la paz. En este caso, la palabra paz vamos a asociar a equilibrio, no es la paz emocional, aunque en la primera etapa de búsqueda, por supuesto que sí. Uno se tortura hasta que uno hace algo que tranquiliza y aquieta su plexo solar. Una forma de manifestación del alma muy reducida, pero es la más común en el reino humano. Esto, dice el tibetano, es correcto y está de acuerdo con la intención divina, pero no es todo el plan para el hombre, y cuando ese plan permanece como su principal objetivo, el hombre se halla en inminente peligro de caer en la trampa del egoísmo espiritual y la separatividad. Bueno, hay una tendencia muy orgullosa de estar en el camino. Se dio bastante hace siglos todavía, pero ahora ya a menor escala, porque hay más energía impar, de que uno se abocaba, se retiraba del mundo, se abocaba ciegamente al servicio a los pobres, por ejemplo, en plan Francisco de Asís, Clara de Asís, renunciando a toda la materia, buscando la pureza, buscando la nulidad total y la fusión con la entidad máxima, pero han sido muy pocos los que han dispuesto de un equipo mental poderoso para poderlo relatar. Han sido menos todavía los que, poseyendo ese equipo maravilloso mental, han sabido discernir de la paja del grano, si se han quedado con lo que vale, y han sido menos todavía aquellos que han advertido de los peligros de caer en los fanatismos de ese misticismo apoyado, aquí no lo pone, en el plexo solar, es decir, en el hombre, en el ser humano inferior. Y eso es lo que nos puede acontecer si nos quedamos con esa idea de que yo soy muy espiritual porque no voy a tal sitio, no entro a los cines, ni en los teatros, ni voy a las cafeterías, ni cojo el metro, me mantengo puro por las energías. Eso hoy en día más que nada es un acto de egoísmo personal. Acto de egoísmo personal. Y no es el mejor camino para buscar ni la iniciación, ni muchísimo menos el contacto con el alma. Hoy se exige a todos los estudiantes estar donde vivan, en contacto con los demás. Tendrás tu tiempo para hacer tus meditaciones y tu estudio, pero olvídate de la idea de que yo no salgo a pasear por ahí a esas horas porque va esa gente tan de aquella manera, ¿no? No, porque eso es orgullo, eso es vanidad, y eso es una completa falacia, es falso. ¿Continuamos? La utilidad del dolor es muy grande y conduce al alma humana de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación y de la agonía a la paz. Esa paz, esa luz y esa liberación, más la ordenada armonía del cosmos, son para todos los hijos de los hombres. ¿Qué quiere decir dolor? Desprendimiento, desapego, todo aquello que no funciona, todo aquello que no me sirve para tirar adelante mi proyecto de contacto con el alma. Se nos pide a cada uno de nosotros que decidamos qué es aquello de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar, que debemos prescindir. Ojo, que no valen, os lo digo por propia experiencia, las opiniones del gurú, ni incluso ni las del maestro, porque no nos las va a dar. El maestro lo que nos va a decir es que nos acerquemos al alma, que nos desapeguemos en todo caso, que busquemos dentro de nosotros. Pero no nos va a decir quítate esto, quítate aquello y ponte lo otro. Eso no es así. Y tampoco nos va a decir que seamos vegetarianos. Lo vamos a descubrir nosotros con el tiempo. La utilidad del dolor es muy grande. Conduce al alma humana de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la liberación y de la agonía a la paz. Oscuridad es el mundo de la mente concreta, el mundo de las creencias, el mundo emocional trasnochado, las ideas, los ideales de un país, ideas como la lengua de mi país es la mejor del mundo, mi bandera es la mejor del mundo, yo soy de esta nación y me siento lo mejor del mundo y los demás no valen nada. Eso es un espejismo terrible, una cristalización. La esclavitud a la liberación, cuando uno abraza una ideología, ya sea el esoterismo, ya sea la idea de que uno ha nacido para salvar el mundo, ya sea las prédicas de un determinado grupo religioso mundial, y realmente no actúa como alma, eso es una auténtica esclavitud. Y de la agonía a la paz. ¿Qué es la agonía? Pues cuando estas cristalizaciones se manifiestan y se intensifican, realmente uno, cuando cambia, se da cuenta que ha salido del mundo de las tinieblas de la agonía vital,
y ha entrado en un mundo de equilibrio. Ese mundo de equilibrio y de armonía es la paz. ¿Lo vemos? Quinto, así permanecen la humanidad y la jerarquía. Así permanecen ustedes, personalidad y alma, libres para marchar y penetrar en la luz o permanecer pasivos si así lo determinan, sin aprender nada ni ir a ninguna parte. También son libres para volver a identificarse con el morador del umbral, rechazando la influencia del ángel de la presencia y la inminente oportunidad y postergando hasta un ciclo muy posterior su determinante elección. Esto es muy importante que figure aquí porque, lo que os comentaba antes, él no te dice lo que tienes que hacer, él te presenta la prueba. Y en la prueba hay que saber en qué diferentes pruebas a lo largo de la encarnación, qué es lo que me voy dejando. Si saco unas piedras de la mochila o llega un momento que tiro la mochila entera. Porque no olvidemos que las cosas materiales, emocionales, mentales y supuestamente espirituales, digo supuestamente, o pseudo espirituales, son piedras en la mochila. Se pretende que salgas de la experiencia que te da, por ejemplo, la transfiguración, esto de ver la luz dentro de la luz, salgas completamente desnudo, es decir, sin ningún anclaje en el pasado, sin ninguna adherencia a lo que has sido y a lo que has querido, sino límpido de tal manera que se te pueda preparar para una expansión aún mayor, la del servicio a la humanidad, y abrazar la cruz por la cual te estás movilizando. Imagino que ya lo he dicho todo, ¿no? Encaminarte al tratado, a la cuarta iniciación. Si permanecen ustedes, personalidad y alma, libres para marchar y penetrar en la luz o permanecer pasivos. Mirad, yo os recomendaría a los que estéis en la clase ahora y a todos aquellos que nos vayan a escuchar después por internet, que apostaran por la actividad, no se quedaran pasivos, aunque su circunstancia personal no les señale el norte por ninguna parte. Tal vez el norte consiste solamente en aplicar la voluntad y en determinados momentos uno llega a estar tan ofuscado que renuncia a la aplicación de la voluntad personal. Y esta voluntad, aunque nos parezca a veces nos disintamos de esta idea, es un reflejo tímido de lo que es la voluntad del alma. ¿Lo vemos? No olvidemos que tenemos una maravillosa piedra, y la piedra es un hecho incontestable, es una grandísima cristalización para nosotros. Es decir, cuando hacemos la comparación, es decir, hacemos una analogía en este sentido, no lo interpretemos como piedra como tal, sino es un obstáculo. Dice, esto es verdad tanto para ustedes como para toda la humanidad. ¿Dominará la actual situación la personalidad materialista de tercer rayo de la humanidad o su alma amorosa llegará a ser el factor más poderoso, manejando a la personalidad y sus pequeños asuntos, conduciéndola a una correcta discriminación y al reconocimiento de los verdaderos valores para introducir así la era en que controlará el alma o la jerarquía? El tiempo lo dirá. Bien, como vienen las diapositivas, ya, las preguntas, creo, empezaremos en esta la próxima semana. Venga, preguntas, 5 minutos y nos vamos. Rápido, preguntas. ¿No hay preguntas? Pues nos vamos entonces. Venga. Jesús, el dolor interno que hemos dicho que a veces las personas lo tienen indistintamente de que su vida sea más cómoda o menos cómoda, esto es un reflejo de que se va por el camino equivocado, de que no se está en el sendero que de alguna manera uno intuye por dónde va, por dónde tiene que ir. Más que nada yo lo interpreto como que uno no ha hecho lo que en un momento intuyó y debía hacer. Es una cuestión emocional, pero trasciende a veces, es mental y a veces pues es mucho más que todo eso que se acaba somatizando en estos vehículos. ¿Por qué el emocional? Bueno, pues porque te mantiene en contacto con el mundo emocional y por vía interna con el mundo del alma, aunque la percepción sea muy limitada. Cuando uno no hace lo que debía hacer, acaba somatizando el conflicto. Nos deberíamos de preguntar por qué somos así, por qué no somos más valientes,
por qué no hemos apostado por lo bueno, lo bello y lo verdadero, y por qué nos hemos dejado engatusar por las conveniencias humanas, sociales y sobre todo por todos los caprichos de la personalidad. Ya sé que, bueno, esto es difícil, cada uno tiene que decidir, nadie puede decidir por nosotros, por lo tanto, no tengamos miedo y si hemos descubierto una vía de salida, larguémonos, es decir, hagamos lo posible por cambiar. Claro, cuando uno tiene ciertas edades, pues los cambios son dificilísimos. Esto es como el matrimonio que descubre después de 30 años de casados, pues que ni se conocen, ni se quieren, ni nada de nada, que ha sido una pamplina y de esto hay para dar y vender en estos tiempos. Pero bueno, ¿qué hacemos? Lo vivimos de otra manera porque recursos para vivir de forma independiente no podemos. Con lo cual el karma ya nos ha cogido bien. Y luego, determinadas edades, pues no te permiten, bueno, es muy difícil. Hay gente que no se ha socializado, ha tenido una pareja toda la vida, por ejemplo, y no tiene más que referente del karma familiar, el karma biológico. No tiene relaciones con personas, con otras almas que están fuera de su círculo inmediato. Por lo tanto, eso es otra cristalización. De ahí que os dijera antes que hoy se nos obliga a salir a la calle. La foto, eso te lo diré después fuera de micrófono, hombre, ahora no puedo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a ver. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.